Saludos, Tolkien-tachis. En este vídeo vamos a hablar de la historia de Galadriel. Y quiero hacer un inciso antes de empezar, y es que, evidentemente como sabéis, la historia que hizo Amazon no es la canónica. Difiere bastante de la realidad. Eso no lo hace ni buena ni mala, simplemente diferente. En este vídeo hablaremos de la historia de Galadriel, hablando de diferentes construcciones del personaje, y algunos cambios que sufrió a lo largo de la historia. Galadriel es uno de los personajes más importantes de toda la Tierra Media, y como tal, toda su larga vida élfica desde que nace hasta que parte de los Puertos Grises está cargada de gran importancia y grandes hazañas. Galadriel fue llamada en un principio por el nombre de Artanis, cuya traducción del Quenya significa mujer noble, siendo llamada así por su padre, y Nerwen, que significa hombre doncella, por su madre debido a su fuerza y altura. El nombre de Galadriel viene del Sindar Galad, que significa radiante, y Riel, doncella adornada, siendo esta una conversión de Alatariel, que era su nombre en Quenya, y eso es debido a sus hermosos cabellos, los cuales se dice que había recogido a la luz de los árboles de Valinor, y brillaban con un color rubio único. Galadriel juntaba en su persona uno de los linajes más importantes de todo el universo del Señor de los Anillos, pues era hija de Finarfin, que a su vez era hijo de Finwë e Indis, juntando a los linajes de los Noldor y Vanya, y además era hija de Eärwen, hija de Olwë y perteneciente al clan de los Teleri. Nació en algún momento durante la Edad de los Árboles, en Valinor, por lo que pudo crecer en la compañía de los Valar. Galadriel es el elfo más poderoso que alguna vez pisó la Tierra Media, sin contar a Fëanor, pero con una mayor sabiduría que se iba acrecentando con el tiempo. En los primeros años de vida, en tiempos de la paz de la Edad de los Árboles, Galadriel aprendió de los Valar todo lo que estos enseñaban a los Eldar, y se dice que sus cabellos dorados, herencia de su padre, eran de una belleza tal que se pensaba que habían capturado la luz de los árboles, y de hecho se plantea que este pudo ser uno de los motivos por los que Fëanor posteriormente planeó la creación de los Silmarils. Además, jamás mantuvieron una buena relación, pese a ser sobrina y tío, ya que Galadriel veía en Fëanor una sombra. Lo que no vio fue que esa sombra se encontraba también en el resto de elfos Noldor, incluida ella misma. Esta sombra la llevó a explorar nuevos horizontes. Galadriel tenía un fuerte deseo por conocer la tierra al este del Gran Mar, de la que había escuchado hablar, y poseer ahí un reino propio, por lo que el día en el que Fëanor, enfurecido por el asesinato de su padre, Finwë, que era también abuelo de Galadriel, y el robo de los Silmarils que había llevado a cabo Morgoth en Formenos, tras destruir los dos árboles, ella decidió seguir a Fëanor con el resto de las huestes vengativas de los Noldor. Por su parte, Galadriel no tomó parte del derramamiento de sangre en la matanza de Aqualonde, ya que el ejército de Finarfin llegó después que el de Fëanor. Pero tras eso, debido a la determinación por continuar el viaje, el hado de los Noldor la alcanzó, y no pudo escapar de la profecía del Valar Mandos. En este punto del viaje se separará de su padre, el cual decide regresar con los Valar, para pedir su perdón y gobernar a los Noldor que permanecieron en Aman. Por su parte, Galadriel continúa su viaje con el ejército de Fingolfin. El viaje fue duro, pues Fëanor y los suyos habían tomado los barcos de los Teleri, y habían quemado las naves, tras llegar a la Tierra Media. Por lo que para continuar el grupo de Galadriel tuvo que atravesar el hostil Helcaraxe, hasta la Tierra Media. Al llegar a la Tierra Media, vivió con sus hermanos, y en el año 52 de la Primera Edad, Galadriel llega a la corte del rey Thingol, de Doriath, y se hace amiga de su mujer, la Maiar Melian. Esto es posible gracias a la sangre de los Teleri, que corre por las venas de Galadriel, ya que Thingol tenía un gran resentimiento por los hijos de Fëanor, que sí que habían asesinado a sus parientes en Aqualonde, pero a los hijos de Finarfin los tenía en gran estima, y les permitió viajar por su reino, penetrando en el cinturón de Melian. En la versión del Silmarillion es en este lugar donde Galadriel conoce a Celeborn, con quien compartía su camino por la Tierra Media, y será el padre de su futura hija Celebrian. Celeborn era pariente de Thingol, por lo que tenía un parentesco además con la propia Galadriel, al ser esta en parte Teleri. Galadriel continuó viviendo en Beleriand durante toda la Primera Edad, sobreviviendo a los golpes cada vez más duros que daba Morgoth, y a la destrucción casi completa del linaje de Finarfin, ya que su hermano Finrod Felagund había muerto protegiendo a Beren de un licántropo de Sauron. Orodreth, gobernante en Nargothrond, a la muerte de su hermano Finrod, desoyó el consejo de Túrin y pereció en la batalla de Tumjalad contra el dragón Glaurung, y tras el saqueo de Nargothrond, la hija de este, Finduilas, fue capturada y tiempo después asesinada. Aegnor y Angrod, por su parte, murieron después de que Morgoth rompiera el sitio de Angband, en la Dagor Bragollach. La participación de Galadriel en la Primera Edad se reduce a padecer revés tras revés y a ir desplazándose por todo Beleriand a medida que los reinos de los elfos iban cayendo. Pudo haber estado presente y haber huido tras la caída de Nargothrond, pero definitivamente se vio obligada a ir a los puertos del Sirion, en la bahía de Valar, tras la caída del reino de Doriath. Tras la Guerra de la Cólera, Galadriel y el resto de los líderes exiliados se les prohibió volver a Valinor,
Por ese motivo permaneció en la Tierra Media durante las siguientes 2 edades del Sol. En la segunda edad se asentó junto a Celeborn en Lindon, gobernando el feudo de Harlindon, bajo el reinado de su pariente y último rey supremo de los Noldor en la Tierra Media, Gil-galad. Tiempo después nació su hija Celebrian, y viajaron al este, fundando el reino de Eregion. Ese reino se encontraba al oeste de las Montañas Nubladas, cerca del reino enano de Moria, y llegó a ser un reino próspero durante largo tiempo y teniendo buena relación y comercio con los enanos, cosa que era realmente inusual entre ambas razas. En este reino, una de las figuras más importantes fue Celebrimbor, que se dejó convencer por Sauron, que se encontraba en una forma hermosa, bajo el nombre de Anatar, para crear los anillos de poder. Así que Celebrimbor hizo los 9 anillos de los hombres, los 7 de los enanos y los 3 para los elfos. Al mismo tiempo que Sauron, en secreto forjaba el anillo único, para controlar al resto de anillos. Después de invadir Eregion para hacerse con los anillos, Galadriel aconseja a Celebrimbor ocultar los 3 anillos élficos. Anillos que Sauron no había pedido, y que no había contaminado, por lo que no tenía poder sobre ellos. Galadriel recibió entonces el anillo Nenya, el anillo del agua. Este anillo permitió a Galadriel aumentar en gran medida su poder, pero intentó ocultarlo para no alertar a Sauron de que lo tenía, hasta que Sauron cayó finalmente en la Guerra de la Última Alianza, y posteriormente utilizó el poder del anillo para embellecer el reino y protegerlo del mal. En la tercera edad, y tras la muerte del rey Amroth, en el mar buscando a su amada Nimrodel, Galadriel y Celeborn se hicieron con el poder de Lorinand, que posteriormente se llamó Lothlórien. Este reino, con capital en Caras Galadon y bajo el mando de los señores de los Galadrim, se desarrolló enormemente y creció tanto en poder como en belleza, gracias en parte al anillo Nenya. En este proceso de paz, después de la derrota de Sauron, Galadriel seguía sin poder regresar a Valinor, y su hija Celebrian se casó con Elrond, y de este matrimonio nacieron Eladan, Elrohir y Arwen. En el año 2463, se convoca el primer Concilio Blanco, en el que por supuesto Galadriel es una de las figuras más relevantes. En este periodo se puede ver que mantiene una gran amistad con Gandalf y tenía sus reticencias con Saruman. Con Gandalf, a quien llamaba Mithrandir, siempre tuvo buenas relaciones. Esto se puede observar en el hecho de que Galadriel lo propuso como líder del concilio, cargo que acabó finalmente recayendo en Saruman. Su siguiente reunión no se produjo hasta pasados muchos años, en el 2851. Y en ella, Gandalf instó al consejo de que atacara la fortaleza de Dol Guldur, donde Sauron se refugiaba bajo la apariencia del nigromante. Pero esto no ocurrió debido a que Saruman se opuso. Gracias a la advertencia de Gandalf, el consejo se puso en alerta, aunque su tarea fueron solamente de observadores. En el 2941, se volvieron a reunir y esta vez sí que decidieron atacar la fortaleza, expulsando de ella a Sauron, siendo expulsado de Dol Guldur gracias al gran poder que tenía el consejo. En el 1953 se produjo una reunión en la que se debatía asuntos relativos a los anillos de poder. Al poco tiempo, en el 2980, Galadriel da permiso a Aragorn para cruzar Lothlórien, de camino a Rivendell. En este encuentro, Galadriel ya pudo ver en Aragorn que tendría un papel importante en el futuro de la Tierra Media, como heredero de Isildur. Uno de los eventos más trágicos de esta edad fue la partida de su hija Celebrian. Esta fue atacada por unos orcos que la envenenaron, y aunque físicamente logró sanar, su espíritu jamás se recuperó. Celebrian falleció en el 2509 a manos de los orcos, pero esta historia fue cambiada posteriormente. En tiempos de la Guerra del Anillo, la comunidad de Anillo llegó a los bosques de Lórien, y ahí en Caras Galadon se encontró con Galadriel y su marido Celeborn. Galadriel, gracias a su perspicacia, pudo ver dentro de los corazones de la comunidad, y vio la caída de Boromir. Con Frodo, Galadriel tuvo un encuentro en el que tanto él como Sam pudieron observar el futuro que deparaba la comarca, además de otras cosas. También soportó la tentación que suponía el anillo, que Frodo le ofreció, y este hecho le valió el perdón de los Valar, y por fin Galadriel ganó el permiso para regresar, cosa que hizo con el final de la guerra. Cuando la comunidad partió de Lórien, recibieron un regalo para cada uno de ellos. A Aragorn le otorgó la Elessar, una piedra élfica que le dio su nombre como rey. A Gimli le otorgó 3 cabellos, a petición del propio Gimli, que le pidió uno solo de estos, triplicando así su reclamación. Este hecho se expresa en el recuerdo que le evocó esta petición, ya que Fëanor en tiempos de la Edad de los Árboles ya le había hecho la misma pregunta, y al ver que Gimli lo hacía desde un corazón puro y sin segundas intenciones, como había hecho Fëanor, decidió dárselo, y él guardó esos cabellos en un cristal imperecedero en memoria de ella. A Boromir le dio un cinturón de oro, a Pippin y Merry unos cinturones de plata, con broches de flores de oro. A Legolas le dio un arco de los Galadrim, que era mejor que los del Bosque Negro, y un carcaj. A Sam le dio en una caja un poco de tierra del jardín de Galadriel, para hacer florecer cualquier tierra seca y arruinada. Tras la resurrección de Gandalf, esta entrega sus nuevas ropas blancas, características de Gandalf el Blanco.
mientras la Guerra del Anillo se producía en el sur, tal y como se muestra en las películas. Las fuerzas de Dol Guldur realizaron continuos ataques a los Lothlórien, pero el poder de Galadriel era tal que no pudieron hacer nada, y todos los ataques fueron repelidos. Además, después de esto, Celeborn organizó un ataque a Dol Guldur, y tras tomar la fortaleza, Galadriel destruyó los muros con su poder, y la purificó de su maldad. Tras esto el Anillo Único fue destruido, y el Anillo Nenja perdió definitivamente todo su poder. A lo largo de todo este vídeo, os he contado lo que podríamos considerar la versión más canónica, pero esta versión es el resultado de continuos cambios antes y después del lore de todo el universo, y Galadriel es un personaje cuya historia ha cambiado bastante a lo largo de los años. Y las diferentes versiones. Empezando por su procedencia, ya que sí he mencionado que era hija de Finarfin, una versión antigua la sitúa como hija de Finrod, y hermana de Gil-galad, que en la versión oficial se convirtió en su hermano y sobrino respectivamente. La relación entre Galadriel y Celeborn tiene diferencias según las versiones, ya que en una de ellas ambos se conocieron en Valinor y realizaron todos sus viajes juntos. En la versión que he comentado en el vídeo, Galadriel le conoce en Doriath, y en otra versión Galadriel lo conoce después de escapar de hundimiento de Beleriand, siendo este un elfo de los bosques de Lothlórien, el país que luego gobernarían juntos. La última de estas versiones sería aquella en la que Celeborn es un Teleri de Aman, por lo que se sumaría las razones por las que ayudó a los Teleri en Agualonde. La razón oficial por la que Galadriel permanece en la Tierra Media hasta la tercera edad es porque tenía prohibido regresar. Ya al resistir la tentación del anillo recibe el perdón de los Valar, pero en ensayos posteriores que no entran dentro del Silmarillion publicado, esta prohibición se levanta, tras la derrota de Morgoth. Pero por orgullo ella no quiere regresar, y en la historia de Galadriel y Celeborn, que se cuenta en los cuentos inconclusos y cuya información corresponde a escritos de Tolkien, un mes antes de su muerte, habla de que efectivamente ninguno de los dos quiso volver al oeste, aunque aquí no se menciona que fuera por orgullo. La información que he dado sobre la luz de los árboles, que había sido capturada por los cabellos dorados de Galadriel, no es algo que se mencione en el Silmarillion publicado, por lo que este origen de lo que luego serían los Silmarils es un añadido posterior. Además de esto, la enemistad entre ambos elfos sería tal que no solo no participó en la batalla de Aqualonde, sino que Galadriel decide enfrentar a Fëanor hasta el punto que la lleva al exilio, no por buscar nuevas tierras, sino por querer acabar con todos los planes de los elfos fëanorianos en la Tierra Media. Pero la última de las explicaciones que dio Tolkien a su viaje y exilio fue porque ella residía en Agualonde junto con Celeborn, y cuando estos pretendían casarse, Morgoth y Ungoliant destruyeron los árboles, y se vio arrastrada por la maldición de Mandos, y viajó con Celeborn posteriormente y llegaron a los puertos de Círdan. En la historia de Galadriel y Celeborn, estos tras cruzar las Ered Luin se asentaron en el lago Evendin, a los que gobernaron, y aquí es donde nace su hijo Amroth. Este hijo no es canónico, y apareció con posterioridad, y en otras versiones pasaría a ser hijo del elfo Andir, y el predecesor de Galadriel y Celeborn en el gobierno de Lothlórien. No se explica en el Silmarillion cómo es que Sauron, en la forma de Anatar, pudo convencer a la población de Eregion, ya que Celebrimbor, de que se volviera contra Galadriel y Celeborn, para quitarle el poder del reino. En este punto de la historia se separarían Galadriel y Celeborn, ya que mientras Galadriel supo ver que los enanos de Moria eran inocentes de la caída de Doriath, Celeborn no pudo viajar a Moria por resentimiento y permaneció organizando una resistencia a Sauron, aunque finalmente se reencontrarían en Lórien. Galadriel fue quien le dijo a Celebrimbor que ocultara los anillos, y por ello ella recibió el anillo Nenja, pero al usarlo para defender Lothlórien, este despertó en Galadriel el deseo de volver a Aman y dejar a Amroth como señor de Lórien. Deseo que resistiría hasta la derrota de Sauron definitiva. También se menciona que vivió con su hija Celebrian en Rivendell en tiempos del primer concilio. Pero Tolkien volvería a cambiar la historia, y en el relato de Amroth y Ninrodel, Galadriel no fortificaría Lórien, sino que sería Celeborn que consiguió un papel mayor del que tenía hasta el momento. Galadriel por su parte viajó a Lindon. En esta versión, Amroth es quien gobierna el bosque de Lórien, y Galadriel y Celeborn solo volverían al bosque tras la caída de Khazad-dûm y la muerte de Amroth. Por último, la Elessar es un manuscrito que habla sobre cómo llegó la Elessar, o piedra de elfo, a manos de Aragorn, en el bosque de Lórien. En él se dice que esta piedra fue traída por Gandalf en su primera llegada a la Tierra Media, y que este se la da a Galadriel en nombre de Yavanna, y anteriormente había pertenecido a Erendil, pero también se habla de una segunda posibilidad, en la que fue creada por Celebrimbor, a petición de Galadriel, como una copia de la Elessar original que había creado en Erdil, en Gondolin, y en esta historia Celebrimbor habría vivido en el mismo reino que él. También se menciona que Celebrimbor se había enamorado de Galadriel y que por ello creó la piedra. Además, esta piedra hubiera sido la responsable del florecimiento del bosque, y no el anillo Nenja, pudiéndose ver esto cuando el sexto rey de Númenor, Tar Aldarion, le regaló semillas de Malinor, el mayor de los árboles de Númenor, a Gil-galad,
Pero estos solo pudieron florecer gracias al poder de Galadriel en Lórien. Y ya para terminar decir que, además, solo el genealógico también cambió bastante, y no solamente con lo que he mencionado anteriormente. Y es que Erodred, además, pasó también a ser su sobrino. Christopher Tolkien, después de hacer el Silmarillion, reconoció algunas cosas que debían haber sido diferentes, y una de ellas es esta. Nada más que decir, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, recordad suscribiros y darle a like para más, hasta la próxima y adiós.